a partir de un fuerte, sin un elemento central y básicamente fue la aldea que se tornó una ciudad y después la plaza se inserta como en alguna parte que periférica. Como el caso de Cañete, por ejemplo, como el caso de Cañete, claro, todas esas ciudades como Nacimiento, Cañete, la misma Concepción, se fundaron en base a una fortificación. Y en la plaza de armas, claro, algunas plazas tenían algunos depósitos de armas y algunos regimientos o algún tipo de... Pero no todo. No todo. ¿Esta era la primera? No me acuerdo si era la primera, pero sí fue una de las primeras catedrales que se construyó en la Concepción Antigua en Penco. Y es importante considerar también el tema religioso, porque no solo la catedral, sino también las otras órdenes que se instalaron en la Concepción, como los jesuitas, los mercedarios, los dominicos y los trinitarios, justamente las monjas trinitarias que hasta el día de hoy se mantienen como una de las órdenes más antiguas en Chile. Y cómo también se van heredando algunas cosas. Por ejemplo, si ustedes van a la catedral actual, a mano derecha, desde el acceso, van a encontrar una virgen que tiene un dragón debajo y una especie de alegoría con elementos como nieve y cosas por el estilo. Sí. Muy dramática. Esa imagen es de 1676. Mira. Y que fue de las primeras imágenes de la Virgen María que llegó a Concepción. Es una pieza de arte espectacular y con una data de creación importante. Muy importante. Así como esa hay otras imágenes de la Virgen que se guardan aquí en algunas iglesias que son del periodo colonial de Concepción. Ahí tenemos el Colegio de la Concepción, una labor de los jesuitas que se mantuvo hasta mediados más o menos del siglo XVIII, cuando los jesuitas son expulsados de Chile. Ese otro tema muy denso, pero enfoquémonos en lo que es la arquitectura. en la vida urbana de Concepción de la colonia. Bueno, ustedes saben cómo se dibujaba en esa época, que no había una noción de perspectiva, no había una noción de la realidad de cómo era, pero una visión plana. Una visión, claro, una visión muy plana, pero sí se aprecia en detalle en la arquitectura de la época, una arquitectura muy estrictamente neoclásica. O sea, aquí estamos rescatando ciertos valores de la arquitectura de los cánones mucho más antiguos y clásicos, y principalmente eran edificios religiosos o edificios también de algún tipo de equipamiento, como educacionales o estrictamente cívico. Claro. Esa era la antigua iglesia de las Trinitarias. Las Trinitarias fueron una orden muy importante en el Concepción antigua, porque incluso llegaron a tener un banco. Abrieron la primera escuela femenina, que era una especie de colegio para señoritas que tenían para la antigua Concepción, y también fueron muy involucradas con el tema del desarrollo urbano de la antigua ciudad. Oye, Luis, imposible no preguntarte esto, porque hoy día uno habla de construcción y uno imagina más o menos el orden de cómo se construye, ¿cierto? Los materiales, el cemento. En esos tiempos, ¿cómo se construía? Por ejemplo, los adhesivos, se usaba, por ejemplo, tengo que citar, por ejemplo, el Puente Calicalto, se usaron claras de huevo. Claras de huevo, sí. Para trabajar en ese momento se sacaba lo que se tenía a mano, mucha madera. Mucha madera y mucha tierra. O sea, mucha tierra, adobe, claro, construcción en tierra, que evidentemente algunas tenían cierto grado de avance en la construcción, que permitieron que se mantuviesen en pie por mucho tiempo, y otras simplemente se caían. Y en ese sentido, Concepción fue golpeada por muchos terremotos entre 1550 y 1751, que fue el terremoto que obligó el traslado total de la ciudad. Tiene que haber sido muy fuerte ese proceso. ¿Sabes qué más? Nos vamos de acá. Es que fue un proceso que más, bueno, fuera del impacto para la gente, que si lo vemos ahora, 2014, evidentemente si tenemos un colectivo de personas que dicen nos vamos, implica un cambio total, o sea... Pero además de eso hubo muchos problemas políticos, porque la ciudad no se mandaba sola. Hubo que pedir permiso a la corona, hubo que pedir permiso a múltiples autoridades. La iglesia se opuso al traslado, se opuso al traslado firmemente. Vamos a analizar más fotografías que nos va mostrando el director. Es que yo me imagino que hay un proceso importante porque, a ver, hay gente que se quedó. Hay gente que se quedó, claro. Y ahí se formó Penco. Sí, fue un proceso ese mucho más largo todavía. Claro. Ahí tenemos el Cabildo, una vista del Cabildo hacia mediados del siglo XVII aproximadamente, ¿sí? Y también apreciamos esa arquitectura simple, con patios interiores, pero enfatizando ciertas áreas como ventanas, accesos con elementos muy... Corredores. Sí, corredores justamente. Y la influencia que tuvo, no tan excesiva, pero sí notamos cierta pincelada del barroco, que se manifestó un poco en las ciudades locales. Ese es un plano también que muestra ya de forma más geográfica, o sea, los cerros, los ríos, los canales que existían ahí, que los españoles tuvieron que dominar, o sea, tuvieron que asentarse y poder dialogar con estos elementos naturales que de alguna forma los nutrían con alimento, con agua, pero que al mismo tiempo les significaba intervenir bastante el territorio. Ir abriéndose paso. Ir abriéndose paso. Porque geográficamente es bastante denso. Valle. Claro. Yo me imagino el hecho de trasladar la ciudad de Penco, Concepción, el valle, pasar... Sí, bueno, y de hecho la Concepción antigua en Penco, no solamente ellos tenían su dominio en Penco, sino que ellos también habían explorado, por ejemplo, el río Andalién,
ya tenían nociones de lo que ocurría más al sur con Cañete, con otras localidades. Esa es una representación bastante alegórica de un enfrentamiento entre los indígenas y los españoles. Al fondo se ve justamente una idealizada ciudad de Concepción, que evidentemente no era así, fortificada, con castillos casi, pero y una imagen religiosa que está protegiendo, se puede decir, a los españoles de los salvajes indígenas que están destruyendo. Claro. Evidentemente una imagen Una muy alegoría. alegoría. Concepción no era así, tampoco las batallas eran tan Tiene que haber sido más bien. fílmicas como... Ah, sí. Claro, bueno, ese es un grabado que se hizo en el siglo XIX, ya mucho tiempo después de la fundación de Concepción y de su traslado, en el cual vemos las ruinas de Concepción. O sea, mucha gente visitaba Penco porque era una zona que pasó a ser un caserío después del traslado, pero sí mantuvieron algunas ruinas del gran terremoto de 1751 que destruyó completamente la ciudad. Y ese terremoto estuvo acompañado de un tsunami, y por eso la destrucción fue muy, pero muy grande. Y un elemento que se permaneció casi intacto, se puede decir, a través de los siglos, fue el fuerte La Planchada. Un fuerte que el gobernador José de Garro mandó a construir hacia 1687 y que fue mandado a construir para poder prevenir un inminente ataque corsario, ya que los piratas estaban acechando ciudades, atacaron muchas ciudades del norte, rondaron Coquimbo el sur, rondaron Chiloé también, y eran piratas ingleses que básicamente lo que hacían era el pillaje, o sea, destruir completamente las ciudades, saquear, matar, etcétera, etcétera. Entonces la corona se puso en las pilas en ese sentido y decidió construir un fuerte para proteger Concepción de un inminente ataque. Según el libro de Oro no hubo registros de ataques piratas, pero otros autores sí dicen que hubo... Había un pirata muy conocido, el pirata Sharp. De ahí viene un dicho, incluso Charqui llegó a Coquimbo. No, de hecho, los piratas tuvieron mucha importancia a nivel histórico para nuestro país. O sea, hay ataques de piratas en Valparaíso también. En Talcahuano, yo sé que también. Talcahuano, claro. O sea, Sí. lo que Era pasa es un que tema. había muchas rencillas entre la corona española, justamente, y la corona inglesa y de otros imperios de la época. Entonces, los piratas eran, con tal de poder destruir el enemigo, eran capaces justamente de venir a las colonias y saquear todo lo que era. Mercenarios. Claro. Exacto. Claro. Francis Drake, por ejemplo, que fue uno de los otros grandes importantes, que de hecho creo que pasó por Chile también. Bueno, ahí tenemos algunas vistas del Fuerte La Planchada hoy, se salió 1687. 1687, se salió girada, pero ese es el escudo de la corona que se mantiene en blasón de España, en blasón con elementos con las columnas de Hércules que se encuentran una a cada lado, que fue el elemento utilizado por la corona española para cada uno de los fuertes y escudos de importancia que ponían en sus fuertes. Lamentablemente el fuerte actualmente está lleno de rayados, está lleno de grafiti, está con manchas, basura. Ahí, por ejemplo, tenemos un detalle romántico. O sea, esto es una opinión personal, pero ¿a quién le importa cuántos meses lleva de pololeo? O sea, ir a rayar, ¿para qué aquí rayar estuvo. No, o sea, no. Claudia, te amo. Mira, ¿quién le... Claro, o sea, y vemos también ciertos detalles que están también un poco deteriorados. Plus ultra, que es lo que dice abajo, más allá. Carlos I de España se encargó de manifestar ese mensaje de la corona española, de la más allá. España cada vez se expande. Cada vez se expande mucho más. Y Concepción era parte de eso, o sea... Eso significa plus ultra. Plus ultra, que son las letras que están abajo de... Sí, plus ultra. Perfecto, Plus ultra, claro. Sí. Qué bonito, el Fuerte La Planchada es bastante bonito. Evidentemente lo que queda hoy es mínimo, porque el fuerte era mucho más grande. De hecho, a fines del siglo XIX, relativamente hace poco se puede decir, se demolió gran parte del fuerte para poder construir la estación y en la línea férrea. Entonces se perdió bastante de la construcción original. Pero hay todavía. Hay todavía. De hecho, el fuerte, el desplazamiento que tiene es justamente en concordancia con la playa, con el canal que está al lado. Se dice que tenía fortificación donde se guardaban armas. Incluso fue utilizado como cárcel por los patriotas en el periodo de independencia. Entonces estamos hablando de un edificio con mucha carga histórica y en una comuna que tiene mucho que decir también, que es Penco. Luis, bueno, muy bonito registro que hicimos hoy día a propósito de nuestra historia. Como tú bien lo has dicho, Hay estamos de una cosa aniversario. final para aclarar, claro. Penco permaneció deshabitado, el sitio de Penco, con alguno que otro caserío, pero se refunda a principios del siglo XIX y recién en 1843 se funda la comuna de Penco como la conocemos actualmente. En el espacio que hoy día habría estado Concepción. En el espacio que, claro, Concepción se traslada al Valle de la Mocha después de pasar por múltiples opciones hasta Punta de Parra, se barajó como posible sitio, pero al final quedó el Valle de la Mocha y se quedó hasta el día de hoy justamente, transformándose. La historia. Recordemos entonces su blog. Sí, Historia Arquitectónica de Concepción, el blog concehistórico.blogspot.com, con ese mismo nombre pueden buscarlo en Facebook, hay mucha información también, más de 130 fotos, y agradecer a los 5.300 fans que ya tiene la página, y sumando justamente, y también pasar algunos avisos.
Pásalo rapidito. Sí, Archivo de Arquitectura VB. Acabamos de subir una serie de fotos de Santiago, preciosas, sobre antiguas mansiones y palacios de principios del siglo XX. Y también la invitación a que sigan visitando la muestra Concepción en dos tiempos, que está en la sala inferior de exposiciones de la municipalidad. Así es. Hay un libro también que está a la venta, que cualquier cosa pueden comunicarlo al mismo Facebook Historia Arquitectónica. Y la muestra va a estar hasta fin de mes para que puedan llevar a su familia y conocer un poco más de la historia de Es Concepción. espectacular el libro. Es espectacular, sí. Muy 100% recomendable.